Estamos en comunicación con el filósofo y analista político Rocco Carbone, a quien le damos las buenas tardes. ¿Qué tal, Rocco? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Al contrario. Bueno, ¿qué te pareció esta definición de la expresidenta acerca del actual gobierno en el marco del encuentro que tuvo con el presidente de Brasil? Me parece que se queda corta. Bien. Lo digo con sumo respeto. Sí, obvio. Yo soy un ciudadano de a pie y ella es un cuadro histórico de lo más relevante del siglo XX y del siglo XXI. Dicho esto, quiero poner una capita de sentido respecto de lo que dice. Sí, dale. Habla más fuerte porque te escucho, sí. te escucho bajita. Ahí, bárbaro. Sí. Una pregunta para ver, digamos, la capita de sentido que quiero agregar. Sí. Me parece que hay que poner, Pablo, la pregunta, que es una pregunta que está en el campo de la emancipación: ¿cómo llegamos aquí? Claro. ¿Cómo llegamos hasta acá y cómo salimos de aquí? Si tenés las dos respuestas, sobre todo la última, buenísimo. No, esas son respuestas complejas de un campo que se dispone a la lucha. Yo te puedo decir mi opinión, modiquísima. Está claro. Mira, todo esto que estamos vivenciando en la Argentina está vinculado con la pandemia. Uh-huh. Mira. Ahora, en los momentos de crisis, como la pandemia, puede siempre resurgir el fascismo. Bien. Yo no veo autoritarismo de baja intensidad, veo una ola fascista, no solo en la Argentina, sino en una parte conspicua del mundo, además de la Argentina. Uh-huh. Ahora, en los momentos de crisis, la clase media, ¿qué hace? En ese momento de crisis, que puede ser una crisis social, económica, medioambiental, la pandemia fue una crisis magna, ¿no? Bueno, sí. En el momento de crisis, la clase media, ¿qué hace? Sigue a una clase que por narrativa y también por acción le inspira confianza. Bueno, esa es la clase que representó Milei y su actual gobierno en pandemia, que elaboró una narrativa y elaboró una acción, que a la clase media le inspiraba confianza cuando la clase media estaba en crisis. Ahora, ¿la clase media qué es? Es una medianía, es una clase sin resistencia, y cuando hay un fracaso, siempre se espanta, pierde valor. Uh-huh. Y ante la crisis, ¿qué hace la clase media? Pierde las esperanzas en la emancipación. Y esas esperanzas desembocan en cierta desilusión, en cierta tristeza, en cierta apatía, en cierto descontento, en cierta fustigación. Además, los estados de ánimo de la clase media son cambiantes, son rápidos, son violentos, y esa condición, los estados de ánimos cambiantes de la clase media, a la situación emancipatoria, a la idea de la patria grande que estuvo vigente hasta 2015, le imprime cierta inestabilidad. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque si la herramienta de la emancipación, como los mediadores y los periodistas y las periodistas son ustedes, uh-huh. Le dejaré a ustedes poner la palabra a la herramienta de la emancipación, puesto que estamos en la Argentina, yo la voy a decir así. Ahora, puesto que la herramienta de la emancipación, cuando esa herramienta no está muy resuelta, te diría, en guiar las expectativas, en guiar las esperanzas de la clase trabajadora en un sentido emancipador, ¿qué pasa? Sobreviene la reacción. Esa es una ley de la historia. O sea, cuando la herramienta de la emancipación empieza a titubear y se mueve en un campo socialdemócrata, sobreviene la reacción, sobreviene el reflujo de la emancipación. Bueno, en ese momento la clase media, ¿qué hace? Se distrae de la emancipación y donde busca la salvación, en el campo opuesto, en el campo de la reacción, en los Milei de la vida, en los Bolsonaro de la vida, en los Trump de la vida, claro. en las Meloni de la vida. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando la emancipación está en un momento ascendente, ¿qué hacen la gran mayoría de trabajadoras? Arrastran a la clase media. En cambio, en el momento de reflujo, la clase media arrastra a grandes sectores de la clase trabajadora. Síntesis. En este momento estamos ante una dialéctica entre la ola cuquista y la ola fascista en la Argentina de la post-pandemia. En este momento estamos en un momento reaccionario, pero si el campo de la emancipación, el campo nacional y popular, se organiza, uh-huh. Esa dialéctica que ahora está inclinada hacia el momento reaccionario, fascista, oscuro, se puede revertir. Bien. A ver,
¿Cuál es la lógica de esto que vos llamás fascismo en sí en relación al término económico? ¿Por qué cuando se dan este tipo de procesos, en este caso muy violentos, en distintos sentidos, que ahora vamos a hablar un poquito de ese tema, en términos económicos está pasando algo? Porque, a ver, yo asocio fascismo, mal que mal, también lo asocio a nacionalismo. Y sin embargo, este gobierno, la verdad que de nacionalismo no tiene nada, y si pudiera vender todo y entregar todo, también lo haría. ¿Cuál es la calificación o qué análisis haces de este fenómeno económico que está produciendo un gobierno que vos lo llamás fascista directamente? Yo digo que estamos ante un poder fascista, estamos ante la expresión de un poder fascista. Bien. Luego, cada cual dirá si efectivamente ve en este gobierno una expresividad fascista o no. Yo veo la explicitación de un poder fascista. Ahora, respecto al nacionalismo, ¿qué es el nacionalismo, Pablo? Me parece que esa pregunta hay que hacérsela y tenemos que dar una respuesta. Yo te diría que el nacionalismo es la afirmación de lo propio, de lo que es tuyo, del yo colectivo, ¿no? Sí. El MAGA, Make America Great Again, es una afirmación nacionalista, ¿no? Sí. Bueno, en mi ley hay un nacionalismo, que es, donde lo veo yo, es la sacralización de la propiedad privada. Ahí hay un nacionalismo. Y el nacionalismo del fascismo clásico, arqueológico, de Mussolini e Hitler, no concernía a toda la nación, concernía solo a ciertas clases, que eran las burguesías nacionales, locales, o sea, las clases trabajadoras. Te perseguía, te metía preso, como a Cristina ahora, como a Gramsci en su momento, te mataba, te trataba de matar, te perseguía, por ejemplo, cuando venía del campo nacional y popular. Bueno, Milei también tiene el presidente Milei también tiene una afirmación nacionalista vinculada con la propiedad. Ahora, cuando hablo de propiedad no hablo del departamentito de 50 metros cuadrados donde vivís vos o yo, los oyentes que vos tenés. Hablo de la grande propiedad, de las clases privilegiadas, de las clases propietarias, de las clases que acumularon propiedad a lo largo de siglos y siglos y siglos. Ahora, otra cosa que me parece que hay que entender, que el capitalismo no es una abstracción. El capitalismo básicamente es un sistema vivo de relaciones de clase. Y ese sistema vivo de relaciones de clase, Pablo, ¿qué necesita? Necesita del poder estatal. Sí. Por eso Milei ocupa el Estado. ¿Qué es el fascismo respecto al capitalismo? Una herramienta del capitalismo en crisis. Eso es el fascismo. ¿Qué quieren hacer con la estatalidad? Retirarla para las clases trabajadoras, para ese pibe enfermo de cáncer que tiene que ir al Garrahan. Y, por ejemplo, resguardar la estatalidad y ponerla a disposición de las clases propietarias, de las clases privilegiadas, globales, de los monopolios absolutistas del siglo XXI. Claro. Y ahí sí hay una hilvanación con el fascismo de Mussolini y el nazismo de Hitler, ahí sí coincide. Mira, Pablo, cuando decimos fascismo, nombramos un poder transhistórico. Siempre hubo fascismo, solo que en la década del 20, 30 y 40 del siglo XX se nombró a sí mismo fascismo. Hoy en día estamos frente a un fascismo de tipo sigiloso. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué no se dice? Acá, hola, ¿qué tal? Soy el fascismo. No, mantiene la operatividad y reencubre su identidad. Y porque desaparecieron y mataron a miles de millones de personas. Y entonces, por ejemplo, para nombrarse fascista, digamos, qué sé yo, estarían frente a un problema. Entonces, mantienen la operatividad, pero encubren, le vuelven sigilosa la narrativa respecto de su devenir identitario. Rocco, cuando vos empezaste esta charla, planteaste de por qué pasó esto, por qué la clase media, mientras vos decías esto, yo decía, la clase media se asusta. Y me acuerdo de una frase, no me acuerdo si fue de Marx, que decía, no hay nada peor que un burgués asustado, pero olvidémonos de eso. Pero decía, ¿la clase media es fascista sin saberlo o se termina convirtiendo en fascista cuando termina votando y avalando un poder que termina gobernando de manera fascista? ¿Cómo sería ¿Cómo sería esa vuelta de tuerca? Te lo digo así, Pablo. Nosotros somos gente de clase media, pongamos, ¿no? Sí. Y el sujeto de clase media es un sujeto expuesto a los vientos de la historia, a las borrascas de la historia. No es un sujeto siempre igual a sí mismo. Cuando las cosas van bien, opera de una manera, su cabeza, su entendimiento, su estado de ánimo opera de una manera. Cuando las cosas van mal, opera de otra manera. Sí. Si vos estás bien de salud, haces ciertas cosas. Si te enfermas, tenés gripe,
no hacer las cosas que haces todos los días cuando estás bien. Sí. Entonces la clase media ni es fascista ni deja de serlo. Puede reconvertirse en fascista en cierto momento de crisis cuando la emancipación no hace su laburo. Uh-huh. Y como te decía antes, el estado de ánimo de la clase media es un estado cambiante, rápido, violento, y se mueve de la emancipación a la reacción de manera rápida y violenta cuando, por ejemplo, siente temor. Y Exacto. El momento pandémico fue un momento de gran temor económico, de la vida, no sabías si te enfermabas, si ibas a morir, no sabíamos efectivamente si la vacuna, de recibirla tal como la recibimos, porque hubo un estado presente, era una vacuna eficaz. Si, por ejemplo, qué sé yo, se iba a morir nuestro novio, nuestra pareja, nuestra novia, nuestro papá, nuestra mamá, nuestras amigas, ¿no? Sí, obvio. Si, por ejemplo, bueno, eso de hecho, fue mucha gente murió y no pudo sepultar a sus a sus seres queridos. Bueno, mucha angustia hubo en ese proceso. Bueno, entonces, como te digo, en los momentos de crisis, porque este es un experimento de clase media, Milei, el presidente Milei, no es como el presidente Macri en la clave de la clase social, es un clase mediero que niega su condición de trabajador. Donde veo la negación de su condición de trabajador, Pablo, ¿te acordás cuando fue diputado? Sí. Un breve periodo que fue diputado. Sí. Un diputado es un laburante, ¿o no? Sí. Trabajador, labura de diputado 2 años, 4 años, 6 años, o el mandato que, digamos, tenga, ¿no? Sí. Bueno, el diputado, si lo acepta, o la diputada, si la aceptamos como laburante, recibe un salario. El presidente Milei, cuando era diputado, rifaba el salario. Exacto, bueno, ahí hay un trabajador lumpenizado, un trabajador que niega su condición laboral porque niega el salario. Vos sos un laburante. Sí. Sos laburante periodista. A fin de mes, cuando Radio Rebelde te paga, le decís a Radio Rebelde, no me des el salario. No sé. Rifalo para la gente que la necesita. Claro, bueno, vos laburás, yo laburo, somos trabajadores, queremos el salario. El presidente Milei no. Bueno, en esa condición hay efectivamente una denegación de la condición de una clase media. Y en el momento de crisis, la clase media, cuando la emancipación, que la Argentina fue muy poderosa, y la Argentina y en América Latina entre 2003 y 2015, no puede cumplir las expectativas, los sueños de la gran mayoría de trabajadoras y de la clase media también, la clase media se vuelve reaccionaria, o se puede volver reaccionaria, acompañar a experimentos teratológicos, tanatológicos, que luego las afecta. Porque la clase, y vos lo decías, es la clave de la economía, que te dice, por ejemplo, el presidente Milei, que la inflación baja, ¿no? Sí. Pero vos vas al supermercado y, por ejemplo, ves que tu salario pierde poder adquisitivo todos los días para comer. Bueno, eso, el fascismo es un poder que crea confusión permanente en la cabeza de los habitantes de una sociedad. Te dice una cosa y hace otra. Te dice que la inflación baja y vos no llegas a fin de mes. Te dice que la inflación, que viajaba al 17.000%, ha llegado a 2 dígitos, pero ves personas comiendo de la basura, durmiendo en la calle, y si sos trabajador formal, tenés dificultad para llegar a fin de mes. Está clarísimo. Esa es la operatividad del fascismo. No, la verdad que me llama, la verdad que me encanta todo lo que estás planteando. Hay un montón de aristas que van surgiendo. Recién planteabas lo del trabajo. Es increíble la cantidad de laburantes del Estado y privados también que apostaron por esta lógica que planteaba Javier Milei cuando era candidato a presidente, y lo terminaron votando, generando también una crisis interna entre nosotros mismos, ¿no? O sea, estamos votando al verdugo que nos está ejecutando hoy por hoy, y encima sigue habiendo, en el día de hoy, sigue gente, sigue teniendo una imagen positiva bastante alta. De hecho, el otro día escuchaba que un gran porcentaje... Eso no lo sé, eso no lo aceptaría, Pablo, perdón que te... No, está bien, yo te digo lo que dicen los medios. Los medios dicen que el 60% de los jóvenes siguen apostando por este proyecto. Digo, wow, si esto es así... ¿Cómo hay una patria contratista? Hay una patria encuestadora. Y la patria encuestadora responde al poder de los monopolios. Cuando fuimos a la plaza el 18 de junio, a la plaza de hace 2 semanas, había un montón de juventud clasista,
Buenísimo. Que, por ejemplo, habitaba la plaza. Bueno, esa juventud clasista que se había movilizado de manera organizada, de manera movimentista, de manera politizada a través de un partido, a través del centro de estudiantes o varias parejitas jovencitas que fueron a la plaza, entre otras, sí, claro. Entre otros sujetos y sujetas que estábamos ahí. No creo que finalmente, qué sé yo, te diría que la imagen del presidente Milei sube. Además, ¿qué es una imagen? Lo que hay es fuerzas y clases en lucha. ¿Qué es una imagen? Una imagen es algo, qué sé yo, para mirarse al espejo. ¿Qué es? Hay que preguntarle a la patria contratista y a la patria encuestadora qué es una imagen. Luego, en la plaza de San Telmo, la plaza posterior que se hizo un par de días después del 18, si no me equivoco, el 21, ahí en zona sur, en San Telmo. Sí, en el Parque Lezama. En el Parque de Lezama. Sí. Bueno, esa gente movilizada, esos sectores trabajadores movilizados que estaban ahí, ¿te dirían que efectivamente la imagen del presidente Milei crece? Yo veo que hay conflictos enormes. Sí, generan desilusión. Digamos, esto que vos decís, que yo dije, que lo leo en los diarios, también a mí cuando lo digo me genera desilusión, porque digo, estoy remando contra la corriente, digo, estamos todos en desacuerdo con este gobierno, todos entendemos que la situación es más compleja y sin embargo la imagen que vos estás criticando hoy por hoy, la imagen positiva de Milei sigue siendo la misma que cuando asumió, o bajó muy poco. Digo, wow, ¿qué está pasando? Pero eso, ¿quién lo dice? ¿Vos podés verificarlo? Yo no puedo verificarlo, no tengo herramienta para verificarlo. Es una creencia. Si vos la aceptás, es como Dios. No. Si vos crees que Dios existe, existe. Si no crees que existe, no existe. La imagen es una creencia. Vos estás formulando una creencia. Yo te invito, puesto que estás en Radio Rebelde, sí, nombre que tenía el Che Guevara en el momento revolucionario, cuando hacía radio de insurgente en Cuba, digamos, a no repetir eso. Te pido, por favor. Me parece muy bien. Es una imagen, es una creencia, no la podemos corroborar científicamente. No tenemos una herramienta para de hecho, lo vamos a corroborar en las elecciones, ahora, en la provincia de Buenos Aires y en octubre. Yo te diría que a Milei, ¿sabés quién lo banca? El presidente Milei, este experimento teratológico que lo banca. 6 millones de personas que viajan, que van al exterior, que fuman habano. Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre, las clases privilegiadas y las clases propietarias de siempre. Uh-huh. Y, por ejemplo, una parte de sectores de clase media que no entendieron, que votaron en contra de sus propios intereses. Exacto. Y que la emancipación lo benefició. Bueno, personas estúpidas. Cuando digo estúpido no estoy formulando un improperio. Estúpido quiere decir una persona que no es capaz de discriminar en algún momento de la vida. Bueno, hay un montón, no sé si un montón, digamos, sectores de clase media estúpidos. Y que, por ejemplo, con las formas pedagógicas, con pasándola mal económicamente, pasándola mal socialmente, capaz que van a ser capaces de reflexionar y corregir un error. Un error lo comete todo el mundo en la vida política, en la vida social, en la vida individual. Esos sectores que votaron a Milei votaron en contra de sí mismo, votaron en conra de la clase a la cual pertenecen. Si a Milei le va bien, a todos los sectores trabajadores les va a ir mal permanentemente. Ya nos está yendo mal, claro. ¿Y sí? ¿Vos crees que hay una reflexión de mucha de la gente que votó a Milei que hoy quizás se esté arrepintiendo y que no lo vuelva a votar? ¿Crees que eso va a suceder? También sería una creencia. Veo que hay distintos conflictos. A ver. Separados, sectoriales, sistemáticos y crecientes. Conflicto en el Garrahan, conflicto los miércoles con los jubilados. El CONICET, ahora lo que se viene en el CONICET, un desastre. Bueno, el CONICET, lo que pasó, te digo lo que pasó en la agencia, o sea, un sector de la ciencia vinculada con el CONICET, con la Ciencia Oficial Nacional. Es la destrucción de las modalidades democráticas de la agencia. Totalmente. Porque el gobierno va a imponer un triunvirato que elige el Ejecutivo. O sea, 3 personas que piensan lo mismo respecto de qué hacer con la ciencia. Y otro tema más, van a decidir en qué se invierte en ciencia y en qué no. Ellos van a decidir lo que se estudia, lo que no se estudia, todo. Pablo, la democracia es un poder amplio, diseminado, reconocible en su diversidad. Para que haya democracia debe haber 2 o más personas que no piensan lo mismo y que hacen valer su disidencia dentro del colectivo. Si el Ejecutivo va a imponer 3 directivos para dirigir la agencia que piensan de manera uniforme,
en clave política, en clave científica, en clave ideológica, hemos destruido el concepto básico de la democracia, poder amplio, diseminado, reconocible en su diversidad. Entonces estamos frente a un autoritarismo de altísima claro, intensidad. Exacto. Totalmente. No quiero dejar de hablar vos creo que hiciste un escrito, publicaste en relación a la persecución a periodistas. Yo voy a tocar ese tema dentro de un ratito nada más con la gente del CELS, pero quisiera hacer tu reflexión, sobre todo específicamente con lo que pasó con Julia Mengolini. Vos tenés una definición, ¿no? Un análisis hiciste acerca de este tema. Mira, yo creo que a Julia Mengolini, que es una periodista que ausculta y que late en el campo de la emancipación, la emboscaron con vistas a administrarle una vendetta. Claro. Le emboscaron los trolls. El troll es un tipo que no tiene identidad, no se sabe quién es, está escondido en las redes, con una identidad encubierta. Y un tipo alguien que embosca a otro, ¿qué hace? Sabac Montiel es un tipo que hizo una emboscada clandestina. O sea, se esconde en el bosque, ¿no? La palabra emboscar tiene que ver con bosque. O sea, te escondes en el bosque y en el momento propicio a tu víctima le pegas un zarpazo cuando no te ve. Es lo que le hicieron los trolls a Julia Mengolini, y para cobrarle un vuelto. Eso son palabras que son palabras que dijo más o menos el propio presidente. Sí, Milei, ¿no? O sea, hacete cargo de lo que me dijiste vos a mí, ahora bancatela, algo así dijo. Bancate el vuelto. Exacto. Bueno, y el vuelto es básicamente una modalidad de la vendetta. O sea, como el poder fascista se sintió tocado, se sintió ofendido, para restituir su honorabilidad, para restituir su condición armónica de poder, tuvo que efectivamente llevar a cabo una vendetta. Entonces me parece que y esa es una operatividad, la emboscada seguida de una vendetta, que por ejemplo la está padeciendo Cristina, la está padeciendo Milagro Sala, la están padeciendo todas esas compañeras militantes de la Cámpora, perseguidas y encarceladas en cárceles de alta seguridad, como Ezeiza, por hacer una performance, Pablo, una performance, no, ni siquiera un scratch, te diría, una performance artístico-política. Mirá dónde estamos, ahí estamos, en esta Argentina estamos. Y hacérsela a un tipo que se la pasa diciendo que hay que hacer cárcel o bala a todos los que no piensan como nosotros, más o menos, una cosa así. O sea, un facho por naturaleza, directamente. Bueno, eso es una expresividad, una estilística propia del poder fascista. ¿Qué es el poder fascista? Un poder que no tolera a nadie que está por afuera de sus contornos o de los límites de su poder. Perfecto. Si vos estás por afuera del poder fascista, el poder fascista te declara intolerable, perseguible, encarcelable, desaparecible. Rocco, la última, si no le voy a sacar tiempo a otra persona, no me hago problema, pero la verdad que está muy interesante lo que me estás comentando. También al pasar dijiste que es un momento propicio para que el peronismo o un espacio nacional y popular aproveche esta situación de crisis y de quizás de reacción de algunos... No, Pablo, dije cookismo, no dije peronismo, dije cookismo, John William Cook. ¿Te referías a Cook, a John William Cook, así nomás? Bueno, ¿quién es John William Cook? No, yo sé quién es, que yo he hecho editoriales sobre... A ver. No, para repetirlo, digo, a ver. Yo no estoy, digamos, insinuando... No, está bien, dale. Pero una interpretación sobre Cook voy a formular. John William Cook es un gran símbolo de la vida emancipatoria nacional, porque sobre la palabra, sobre el apellido Cook, se cruzan dos vertientes ideológico-políticas emancipatorias. El peronismo de izquierda y las izquierdas revolucionarias. Cook es un tipo que políticamente fue de Perón al Che Guevara. Ese es John William Cook. Entonces, cuando hablo de cookismo, hablo de un peronismo abierto a la condición de lucha de las izquierdas revolucionarias nacionales. Estoy hablando de un aparato amplio, diseminado, de una fuerza clasista, campista, que si se organiza puede frenar este experimento teratológico.
Bien, si se organiza, ¿cómo estás viendo esto? Progresiva organización, lenta, Muy bien. lenta, pero progresiva organización. ¿Crees que va a llegar a buen puerto? Seguro, esa es una ley de la historia. Luego del momento reaccionario sobreviene el momento emancipatorio. No te quepa ninguna duda, no porque lo diga yo. Bien. La historia de la humanidad se organiza así. Luego del momento contrarrevolucionario, luego del momento reaccionario, luego del momento oscuro, luego de que llovió, paro. Bien. Bueno, ese paro es el momento emancipador. Vamos a volver, y sin duda vamos a volver más sabios, como dijo la expresidenta. Este proceso de reorganización, yo te tiro nombres, obviamente no quiero que interpreten. No, proceso de reorganización no, proceso de organización ¿Vos crees que nacional y popular. Exacto, pero los protagonistas, ahí está, así no nos volvemos a nada. Los protagonistas de este proceso, ¿son conscientes de esto que vos estás diciendo? La conciencia de clase, la conciencia campista, la conciencia de una parte de la sociedad se organiza en la medida del despliegue de una lucha. Eso corre por todos los actores que se reconocen que operan dentro del campo de la emancipación. Sí. La iglesia, el bar, el partido, el movimiento, el ciudadano o la ciudadana de a pie, el referente político y la institucionalidad. El movimiento y la institución corre por cuenta de todo, no solo de la representación. Eso es muy fácil, ¿no? Porque, qué sé yo, dice, no, de la política ocupate vos, porque, qué sé yo como vendo tomates, me ocupo de vender tomates. Claro. Y no, la política es una fuerza que concierne a todo el mundo, no solo de la institucionalidad. No hay crisis de representación, hay crisis respecto de quiénes somos. Me parece que es necesario, por ejemplo, retemplar la moral de lucha y adquirir de vuelta confianza en quienes somos, porque nos hicieron perder esa confianza en nosotros mismos, porque nos han violentado, nos violentan todos los días. Entonces es necesario restituir una moral de lucha. No, y la organización y también hay muchos intereses creados, ¿no? Que donde también están claro, o sea, en el juego político están presentes en la mesa, ¿no? De negociación. El capitalismo del siglo XXI, Pablo, lo que quiere que es laburante, sea formal, sea informal, sea monotributista, sea rapi, sea cartonero, sí, sea científica, sea una suerte de esclavo del siglo XXI. Laburar intensivamente, 16 horas para dormir unas 4 o 5 y volverse esclavo al día siguiente. O sea, el capitalismo, el laburante, de las clases trabajadoras, ya no quiere la riqueza que crean las clases trabajadoras, los trabajadores y las trabajadoras. Se quiere apropiar de la vida. Claro. Y cuando te querés apropiar de la vida de otro, que estás en una situación esclavista, como dice un gran intelectual argentino que es un gran profesor, un gran pensador, Alejandro Kaufman. Ajá. Debería llamarlo. Sí, vamos a llamarlo. Bueno, Carbone y Rocco, la verdad, un fenómeno, me encantó charlar con vos, ojalá lo podamos repetir, así que bueno, te mando un fuerte abrazo y te agradezco infinitamente esta charla. A disposición para cuando quieran, un abrazo, hasta luego. Abrazo grande, que estés muy bien. Bueno, ustedes lo escucharon, era Rocco Carbone, filósofo, analista político, que estuvo aquí en La Excepción a la Regla.